Hoy vamos a hablar del gozo, el gozo del Señor Jesucristo, ¿ok? El tema del mensaje o el título es Dos fuentes de gozo. Dos fuentes de gozo. Dios, mira, hermanos, hay personas a veces que se creen muy santificadas porque, vamos, son unos amargados. Nunca sonríen, nunca se ríen. Hermanos, Dios quiere que tengamos gozo. Ted Blake estaba diciendo esta semana en la entrevista que le hice, él es el presidente de Puertas Abiertas, estaba sacando las nuevas cifras sobre la iglesia perseguida. Él estaba diciendo en un momento de la entrevista que hagan lo que hagan los comunistas, hagan lo que hagan los musulmanes en contexto de persecución, no son capaces de quitarle la alegría al pueblo del Señor. Es que no pueden, porque Dios nos da un gozo sobrenatural. Y digo yo, si nuestros hermanos en Corea del Norte, Eritrea, Somalia están gozosos en su fe, ¿cuánto más nosotros que estamos viviendo aquí en un continente democrático? Así que debemos tener gozo del alegría. Y no piensa en las iglesias, en cada congregación, ¿no? Hay hermanos y piensas, sí, hay hermanos aquí gozosos. Y luego, hermanos, vamos unos resentidos de la vida y debemos cultivar el gozo, la alegría del Señor. Y hoy voy a enseñaros, si Dios quiere, dos canales a través de los que vosotros podáis cultivar, fortalecer este gozo en el Señor. Así que Juan 16, leeremos de 16 al 28. Okay, en unos instantes, antes de cada punto, leeré una porción de ese texto. Y el título del mensaje, de nuevo, dos fuentes de gozo. Os digo, a modo de introducción, estamos en el discurso pascual de Jesús, Juan 14, 15 y 16. Discurso pascual. Y Jesús da el discurso para animar a los discípulos, porque dentro de muy poco, ¿qué le va a pasar al Señor? Va a morir en la cruz. Y esta muerte explica lo que va a decir hoy en el pasaje. Entonces Jesús quiere que sus discípulos estén bien, que estén fortalecidos, animados. Y es más, hoy vamos a aprender que Él quiere que estén gozosos. Cristo no solamente quiere que tú estés bien. Él quiere que tengas alegría. Él quiere que seas gozoso en la fe. Por tanto, nosotros debemos, queridos hermanos, tener gozo. Y yo sé que a lo mejor algunos de vosotros vais a leer el pasaje y a lo mejor os entra la tentación de criticar a los discípulos. Porque el pasaje que voy a leer es muy fácil de interpretar. Y todos vosotros enseguida vais a entender lo que Jesús está diciendo. Y a lo mejor algunos vais a decir, bueno, los discípulos aquí, ¿cómo no llegan a entender lo que Jesús está diciendo? Eso es muy sencillo. Pero hermanos, vamos a ser compasivos, ¿eh? Estamos hablando de los discípulos que están viviendo antes del día de Pentecostés. No habían recibido esa avalancha de luz, esa avalancha de alumbramiento de parte de Dios. Y es más, hay que recordar que todos ellos menos Juan luego fueron martirizados por la fe. Y digo yo, ¿qué cara tiene alguien, no? En la iglesia española del siglo XXI, ¿qué hace esa persona criticando a los discípulos cuando ellos dieron sus vidas por la fe? Y aquí en España nos cuesta, hermanos, congregarnos una vez a la semana. Para algunos cristianos, congregarse una vez a la semana ya es un logro. ¿Os dais cuenta? Y aquí estamos criticando a los discípulos. Así que yo pido, por favor, un poco de compasión, un poco de paciencia con nuestros hermanos los discípulos. Así que tenemos hoy dos puntos. Número uno, gozo en el resucitado. Así que la primera fuente de gozo es Cristo. Él es la fuente de gozo. Y vamos a aprender un par de cosas que Jesús nos enseña sobre el gozo en este primer texto, del 16 al 23a. Cuando pongo ahí a, aludo a la primera cláusula del versículo 23. De ahí la a. Y número tres, gozo en la oración. Dios ha diseñado la vida cristiana de tal forma que el cristiano que no intercede, que no ora, que no busca el rostro de Dios, no puede ser un cristiano gozoso. Es que no puede. Si estás decaído, un poco amargado, resentido, bueno, te pregunto por tu vida de oración. Tu vida de oración personal, tu vida de oración congregacional. Dios no va a permitir que un hijo desobediente viva en gozo. Así que hay dos cosas. Gozo en el resucitado, gozo en la oración. Y vamos a empezar leyendo del 16 al 23a. Juan 16, 16. Bueno, para los discípulos lo que dice aquí es misterioso, pero tú vas a entenderlo enseguida. Dice Jesús, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros, ¿qué es esto que dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo,
que vosotros lloraréis, lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, aleluya, se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, bastante, mucho dolor, ¿no? Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre, bueno, un niño, una niña en el mundo. También vosotros, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie, ni Kim Jong-un, ni las autoridades musulmanes, nadie os quitará vuestro gozo, y en aquel día no me preguntaréis nada. Hasta ahí la lectura del primer punto en esta mañana. Muy bien, hemos leído un texto enigmático. Yo creo que todos aquí, al nada más leerlo, lo habéis entendido enseguida. Los discípulos no lo han entendido. Jesús dice aquí, no, pues chicos, todavía un poco, no me veréis. Y luego un poco y me veréis. Claro, tú sabes interpretar esta frase porque tienes la bendición de vivir en el siglo XXI. Tú vives 2000 años después de los sucesos y tú sabes que Jesús murió y luego resucitó. Pero los discípulos, tristemente antes de Pentecostés, sufrían miopía espiritual. No sabían muy bien cómo interpretar todo lo que Jesús decía. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? Cuando Jesús dice aquí, todavía un poco y no me veréis, está aludiendo a su muerte. Iba a estar en la tumba y los discípulos no iban a poder estar con él. Un poco y no me veréis. Y luego en segundo lugar dice, pero de nuevo un poco y me veréis. Y cuando dice, pues dentro de poco volveréis a verme, está refiriéndose a ¿qué? A la resurrección y las apariciones que tenemos aquí incluso en el Evangelio de Juan, que estaremos viendo 3 a finales ya del Evangelio: una aparición sin Tomás, una aparición con Tomás y una aparición en la playa cuando les hace un bocadillo de pescado, ¿no? ¿Cierto? Así que entendemos este texto. Jesús muere, por tanto los discípulos no lo ven, pero luego resucita y vuelven a ver al Señor Jesucristo. Y de hecho la palabra nos dice que Cristo no solamente apareció a los 12, sino que Él durante 40 días, según Hechos 1:3, estaba ahí hablando acerca de las cosas del reino de Dios. Y 1 Corintios 15:6 dice que en una ocasión apareció a más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales están vivos hasta el día de hoy. Por tanto, tú y yo sabemos interpretar este texto. Jesús está diciendo, voy a morir, pero luego resucitaré. Y como ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, dice el texto en el 19, Jesús conoció que querían preguntarle. Y claro, Jesús es omnisciente, todo lo sabe. Él lee los pensamientos, Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Él ve tu corazón, Él te lee como si fueras un libro abierto. Cristo es capaz de leer nuestras mentes porque Él es el todopoderoso Dios. Un buen ejemplo es Marcos capítulo 2, cuando está el paralítico y Jesús dice, hijo, te digo que tus pecados son perdonados. Y los judíos ahí están cavilando sus corazones, criticando a Jesús, diciendo, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y dice la palabra en Marcos 2:8, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Claro, un hombre no sabe lo que estás pensando, a no ser que se lo digas. Pero Jesús lee el corazón, lee nuestra mente. Él sabe todo lo que hay en nosotros, tanto aquí el día domingo como el resto de la semana. Y ahora va a ayudar a los discípulos con una imagen. Y la imagen que utiliza de la mujer sirve para aclarar lo que va a suceder ahora en este texto misterioso. Él dice, la mujer cuando da luz. ¿Cuántas madres tenemos aquí? A que el parto es la experiencia más agradable, bonita y hermosa del mundo, ¿verdad? Lo pasasteis bomba, estabais alabando, ¿no? A Eva, a la hermana Eva, por su pecado, ¿no? El día del parto. ¿Qué va? De hecho, estaba leyendo un libro de un hombre el otro día, Atanasio, y él decía algo raro. Decía que María no tuvo dolores de parto porque Cristo era perfecto. Y yo digo, qué tonterías, ¿no? Cristo vino precisamente para tomar nuestro pecado y por tanto María sufrió como cualquier otra mujer, ¿no? La Iglesia Católica cree que María no sufrió dolores de parto. Hermana, cuando tú vas a dar a luz, las hermanas que todavía no habéis dado a luz, os espera, sí, un gran gozo, pero os advierte de antemano, os espera dolor.
Y si habéis estado ahí con vuestras esposas cuando están dando luz, ya sabéis, hermanos, cómo tenéis la mano, ¿no? Después del parto, ¡ah! Estáis ahí gritando porque la esposa está ahí apretándote bien fuerte, chillando, ¿no? Así que es una experiencia dolorosa para la dama y para el pobre marido que tiene ahí la mano, ¿no? Suelta. Así que la mujer, cuando da luz, tiene dolor. Está ahí, ¡ay! Ponme ¿cómo se llama esta medicina que le ponen a las mujeres? Epidural, ¿no? Ponme epidural. Ella tiene dolor cuando da luz, pero, después que ha dado a luz a un niño, sale el niño William, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y se sacan ahí el selfie para WhatsApp de la iglesia, y todos contentos, sonriendo, y el marido tiene que subir la foto para que la gente no sepa que la mujer está ahí con el teléfono en el hospital, ¿verdad? Así que Cristo usa esta ilustración. ¿Y qué tiene que ver esta ilustración con lo que acaba de decir? Bueno, está hablando entonces del dolor en el contexto de su muerte. La muerte de Jesús no fue un acto gozoso, no fue un evento gozoso para los discípulos. Estaban absolutamente desalentados, reventados, hecho polvo, ¿no? Estaban muy tristes. Pero después, cuando resucitó y habló con ellos, ellos se regocijaron. Por ejemplo, dice en Juan 20, versículo 20, en una aparición, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, lloran, se deprimen al ver la muerte de Jesús, pero después de la resurrección se gozan. Y así podemos interpretar el dicho misterioso de Jesús a través del ejemplo de la mujer embarazada. Así que hay tristeza, pero luego hay alegría. Y eso es lo que dice Jesús en el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y es lo que vemos, ¿no? En la cruz. Ahí está el mundo del pecado mofándose de Cristo, metiéndose con él. El mundo está alegre. El mundo se está metiendo con Cristo. Y tenemos cosas en la Biblia, tales como: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Ahí tenemos a Jesús desnudo, sangrando en la cruz. Han conseguido de forma injusta que sea condenado, y ahí están burlándose de él. En vez de contentarse con verle ahí crucificado, siguen metiéndose con él. Y también le dijeron: si este es hijo de Dios, descienda de la cruz. Y luego Mateo 27:42 dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le insultaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Veis? Cristo dice: el mundo se va a alegrar, el mundo se va a meter conmigo, con vosotros, y vais a sufrir. Los discípulos no estaban ahí contentos. María, las mujeres tampoco estaban felices el día de la crucifixión. Estaban sufriendo. Pero dice el versículo 20: pero aunque estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gozo, la mujer, ¿no? Después de 9 meses, y luego sobre todo cuando vienen las contracciones y los dolores finales ya del parto, después de nacer este bebé, luego al tener el bebé en brazos, está gozosa, está feliz, ¿no? Y no cambiaría nada en el mundo por este hermoso bebé que tiene ahí en sus manos. Y es lo que pasó con la iglesia. Sí, lágrimas, sí, dolor, sí, tristeza, sí, bueno, depresión, ¿no? Pero aleluya, al tercer día, gozo. Y este gozo es tan poderoso que hemos tirado 2000 años y el enemigo no ha podido extinguir este gozo. No ha podido. La iglesia del Señor sigue en gozo. La iglesia perseguida sigue gozándose en la resurrección de Cristo. Y los hermanos que están bien espiritualmente aquí en Europa, en España, están gozándose en la resurrección de Cristo. No pueden quitarnos este gozo. Haga lo que haga el mundo, vas a tener el gozo de Dios si eres de Cristo. Entonces, primeramente, tristeza, luego gozo. Y Cristo ahora profetiza en el versículo 22: os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nombradme, hermanos, un solo dictador, un solo emperador, uno solo que haya podido matar, destruir el gozo del pueblo de Dios. Nombradme uno solo. Es que no hay, hermanos, porque el Espíritu Santo es más fuerte que nuestros adversarios. Y Él se encarga, incluso cuando los cristianos en Roma fueron lanzados a los leones, iban entonando himnos, iban dando gloria a Dios. Gracias, Padre, por permitirme sufrir por ti.
Nerón no pudo quitar el gozo del pueblo de Dios. Y hoy, hermanos, 2000 años más tarde, nada puede quitar el gozo de un verdadero hijo de Dios. Él nos da de su gozo. Y tenemos gozo en la resurrección de Jesús porque uno, Él está vivo. Y número dos, como estudiamos aquí el día jueves, ya que Cristo resucitó y Él es las primicias, todos vosotros que amáis a Jesús vais a resucitar para vida eterna en el día final. 1 Corintios 15:23 dice, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Él es el primero, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Tienes dolores hoy en tu cuerpo? ¿Estás afligido? Yo iba a escribir eso esta mañana por el WhatsApp de la iglesia pidiendo urgentemente oración. Tengo la barriga, hermanos, con unos dolores. Ahora mismo lo estoy notando, Estaba diciendo, hermanos, por favor, orad por mí para que pueda predicar hoy. Pero, hermanos, un día no habrá más dolor. Un día no habrá más lágrimas. No habrá más muerte. Tendremos cuerpos glorificados, sin dolores. Y os cito una promesa del Espíritu Santo. 1 Corintios 15:52. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Resucitaremos para la alabanza de nuestro Dios. Por tanto, hagan lo que hagan contigo, no pueden quitarte el gozo. Es decir, si tienes la mirada puesta en las cosas venideras, no pueden quitarte el gozo. Porque aunque llegues tú a perder tu vida aquí por amor al Señor, es difícil en España que esto suceda, pero si tú llegas a perder tu vida por el Señor, te espera una mayor resurrección. Te espera una ciudad cuyo fundador es el Señor Dios Todopoderoso. Así que sí, es verdad, yo reconozco que en la vida cristiana lloramos, sufrimos, hay momentos cuando lo pasamos mal, pero como dice Pablo paradójicamente, 2 Corintios 6:10 dice, entristecidos, mas siempre gozosos. Pero claro, cuando estás recibiendo palos y latigazos, y luego Pablo también en Corintios está muy preocupado por la iglesia. Porque también muchas veces sufrimos por falsos ministros, falsos hermanos en la iglesia y sufrimos y oramos. Pero Pablo está diciendo, incluso en aquellos contextos, hay un gozo aquí dentro que nada puede quitar. Y tú puedes dar testimonio de esto. A lo mejor has estado un día en casa llorando, algo te pasó en la familia, en el trabajo, o algo muy desagradable. Estás desanimado, decaído, y de repente en ti está brotando una alegría. Una canción al Señor, hay un descanso, hay una paz. Y esta es la porción de los hijos de Dios. Dios nos mantiene a flote. Él nos da el gozo. No estamos negando que haya tristeza. No vivimos, hermanos, en la luna. Pero en medio de la tristeza hay gozo. Un gozo irradicable que estará en los regenerados hasta el día final. Y dice Calvino lo siguiente en su comentario sobre este texto. Está ahí en la pantalla. Habiendo sido regenerados por el Espíritu, debemos sentir en nosotros mismos un gozo que elimine todo sentimiento de nuestras angustias. Pero como no hemos recibido más que las primicias de este gozo, y este gozo en muy pequeña medida, apenas probamos unas gotas de esa alegría espiritual para calmar nuestro dolor y aliviar su amargura. Y sin embargo, esa pequeña porción muestra claramente que aquellos que contemplan a Cristo por la fe están tan lejos de estar en cualquier momento abrumados por el dolor que en medio de sus sufrimientos se regocijan con gran alegría. ¿Acaso no es así? Aquí tenemos un varón que estaba durante décadas predicando la palabra con tremendos dolores en su cuerpo. Solamente podía comer una sola vez al día por los dolores que le daba el comer. Un hombre con tantísimas enfermedades y sin embargo dice que hay un gozo en mí. Hay un gozo en mí. Este gozo va en aumento según vayamos contemplando la gloria de Cristo por la fe. Entonces, si estás decaído, si estás desanimado, contempla a Cristo. Piensa en tu Salvador. Glorifica al Rey de la Gloria y verás cómo este gozo espiritual va creciendo, va multiplicándose en ti. Muchas veces el creyente decaído, desanimado, resentido, amargado es un creyente que no está siendo fiel a la hora de predicarse el evangelio.
de meditar en las grandes y dulces promesas del Señor. Dios es el buen pastor, nos da gozo. Y como está escrito en Nehemías 8:10, este gozo es nuestra fuerza. Dios nos da gozo para que no nos vengamos para abajo. Y hay una experiencia muy bonita en la vida de Pablo. Él estaba el pobre, machacado, destruido, desanimado. Y la palabra dice en Filipenses 2:27 que en verdad está hablando aquí de un querido hermano en la fe, Epafrodito. Estuvo Epafrodito enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mira, un consuelo para todos los hermanos que estáis sufriendo en esta mañana. Dios sabe tratarte como buen pastor. Él sabe de lo que tú eres capaz de aguantar. Y no va a darte una medida de dolor que tú no seas capaz de soportar. Y aquí en el caso de Pablo, a veces pensamos Pablo era casi un ángel, no ni siquiera un hombre. Pero Pablo reconoce autobiográficamente que yo estaba muy mal, muy desanimado, muy decaído, pero el Señor tuvo misericordia de Epafrodito para que yo no estuviera, según él, consumido de tristeza sobre tristeza. Y verás que Dios de forma dulce y pastoral pondrá freno a ciertas aflicciones en tu vida porque Él te conoce. Y Él es bueno, Él es fiel. Y si Dios te está permitiendo por pasar por una adversidad, es para pulirte, para encontrar en ti oro, alabanza, adoración a Dios. Y Dios no permitirá que seas probado más de lo que puedas resistir. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, o mejor traducido, probados, más de lo que podéis resistir. Dios es tierno, Dios es Padre, y Dios en medio de una gran angustia en la vida de Pablo, sufriendo por falsos creyentes en las iglesias y falsos maestros, Dios le da consuelo. Y tú verás, en aquellos momentos estás a lo mejor abatido, pero te mantienes buscando de Dios, te estás alimentando de su palabra. Él luego te visita, Él te levanta, Él envía ángeles a tu vida y de alguna manera tú sobrenaturalmente estás en pie. Y humanamente hablando, una persona normal se tiraría de un puente. Pero ahí estás tú bien, con los pies en la tierra, confiando en el Señor, porque tienes un buen pastor. Dios no te abandona en tu dolor. En realidad Dios es soberano sobre tu dolor y no permitirá que tú seas consumido de tristeza sobre tristeza. Él sabe cómo pone límites en sus hijos. Él es bueno. Y acabamos el primer punto con esta cláusula en el versículo 23, antes de entrar ya en el segundo punto. Dice Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada. Claro, entendemos esta cláusula al luz de todo lo que acaba de suceder. Jesús está enseñando, ellos no entienden lo que Él está diciendo. Y por tanto le quieren preguntar a Jesús sobre este dicho. Pero Jesús está diciendo, chicos, va a llegar un día en el cual no tendréis que preguntarme más nada. Y aquí está pensando en la avalancha del Espíritu Santo que llegó en el día de Pentecostés. Porque ahí los discípulos recibieron una iluminación como nunca antes, un alumbramiento. Y cuando tú lees el libro de los Hechos, tú no ves ahí hombres con dudas, con inquietudes, sin entender las cosas. Tú ves hombres con denuedo, valentía, convicción, con fuerza del Señor. Aquí tenemos entonces una profecía en cuanto a esta medida más plena del Espíritu. Porque desde luego ellos, para creer en Jesús, tenían que haber disfrutado de cierta medida del Espíritu. Pero luego llega Pentecostés, ¡wow! Menudo cambio en aquellos siervos de Dios. Pero tristemente antes de Pentecostés, e incluso lo que hemos visto hace poco en la iglesia, vemos a los discípulos confundidos. Os pongo 3 ejemplos que podemos ver aquí en el discurso pascual y un caso un poco antes. En el discurso que hemos estudiado, ejemplo número 1, Tomás. En Juan 14:5, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús responde diciendo, Tomás, yo soy el camino. O sea, Tomás no entiende. Tomás tuvo que preguntarle algo a Jesús porque no tenía esa iluminación que luego recibió en Pentecostés. Ejemplo número 2, también en el discurso pascual, Felipe. Felipe le pregunta a Jesús en el versículo 8 de Juan 14, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde reprendiéndole diciendo, Felipe, ¿cómo me pides a mí que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí,
visto al Padre. Felipe no tenía esa iluminación, sí salvo, sí con el Espíritu Santo, pero no carecía de esta iluminación pentecostal. Y ejemplo número 3, justo antes del discurso en Juan 13, Cristo quiere lavarle los pies a Pedro. Y ahí está Pedro, cada 2 por 3 poniendo pegas. No, Señor, no se haga así, Señor. Pedro, es que no entiendes. Pedro, es que no tienes la iluminación todavía. Por tanto, Jesús está diciéndoles, chicos, lo que estáis viendo aquí, estáis preguntándome, estáis con dudas, no sabéis cómo interpretar mis palabras, esto ya no sucederá. Porque llegará el día de Pentecostés, vais a recibir alumbramiento, iluminación, y por eso el libro de los Hechos. No vemos hombres ahora confundidos, hombres perdidos. Son hombres que saben lo que creen, dispuestos a derramar su sangre por la verdad de la palabra de Dios. Entonces hoy, querido hermano, quiero que veas algo para acabar. Primer punto. Dios hoy te ofrece gozo. Gozo en Cristo. Si tú eres diligente a la hora de contemplar la gloria de Cristo, tendrás gozo. Si estás decaído, pregúntate, ¿estoy contemplando la gloria de Cristo? Pero también Dios, en el versículo 23, te da también alumbramiento. Él te da mayor iluminación que los propios discípulos pre-Pentecostés. Tú tienes más luz que Abraham. Tú tienes más iluminación que David. Tú tienes más conocimiento salvífico de Dios que el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque tú vives post-Pentecostés. Y esta realidad, hermanos, debe llenaros de gozo, de gratitud y de alegría en el Señor. Así que hoy da gracias a Dios. Gracias, amado Padre, por tu Hijo. Y gracias porque tu Espíritu me ha alumbrado en cuanto a su excelencia, en cuanto a su gloria. Ahí está la fuente de tu gozo, Cristo. Pero ¿cómo puedes tú ver belleza en Cristo? El Espíritu Santo te abre el corazón día tras día. Y si eres regenerado y estás en salud espiritual, ahí está el Espíritu. Nada más levantarte por la mañana a las 6 de las 7. Ahí está el Espíritu Santo diciéndote, ¿no ves lo increíble que es Cristo? ¿No ves lo maravilloso que es? ¿No ves que Él es espectacular? ¿No te has dado cuenta de lo majestuoso que es Cristo? Y lo poco que has visto no es nada. ¿Tú te imaginas cómo será en el día final cuando regrese tu amado Salvador? Y el Espíritu Santo día tras día te está llenando de Cristo. Pensamientos bonitos acerca de Cristo. Y amor, estás, según el hombre exterior, rechazado, odiado, atacado, perseguido, pero por dentro estás bien. Estás bien. ¿Y cómo explicar esto? Porque el Espíritu te alumbra. El Espíritu te ilumina. Es su obra en los creyentes. Entonces cultiva, hermano, este gozo. Cultiva esta alegría. Y ríndete pues estos dictados del Espíritu Santo en tu corazón, contemplando al Señor Jesucristo. La primera fuente de nuestro gozo es Cristo. Ahí está nuestro gozo, Cristo. ¿Qué necesita recibir un cristiano decaído, perseguido? Este cristiano necesita la predicación de Cristo. Este cristiano no necesita una palabra de consuelo humano, necesita a Cristo. Cristo es nuestra medicina. Cuando estamos bien, que nos prediquen de Cristo. Y cuando estamos mal, que nos prediquen de Cristo. Y cuando estamos en el lecho de la muerte, que nos prediquen a Cristo. Él es nuestro gozo y el pueblo de Cristo dice amén. Gloria a Dios por Cristo, nuestro gozo. Y ahora, amados, una segunda fuente de gozo que no se puede desconectar de la primera fuente. Porque yo te puedo hablar muy bonito hoy, Cristo, 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 excelente, pero tú tienes una responsabilidad. Y es tu deber rendirte al Espíritu Santo que te lleva a orar, a buscar a Cristo, a meditar en Cristo. Tú debes también poner de tu parte. Tú tienes que orar. Y es lo que vamos a ver ahora a continuación. Todos los cristianos conocen a Cristo, aman a Cristo, sí, pero no todos los cristianos están meditando constantemente en Cristo. Consiguientemente, no todos los cristianos están en gozo espiritual. Por eso tenemos a muchos hermanos en las iglesias apagados, tibios, sin ganas, indiferentes, dando un mal ejemplo a sus esposas, sus hijos, sus padres, etc. Así que Dios ahora, en segundo lugar, quiere también que te esfuerces. Él te enseña a Cristo, la gloria de Cristo, te da del Espíritu. Pero ahora te toca a ti convertir esta obra del Espíritu en oración, en búsqueda de Dios. Vamos a leer ahora versículos 23b, es decir, la segunda cláusula, 23 hasta el 28. Segundo punto, gozo en la oración.
Dice Jesús, 23b, donde lo dejamos. De cierto os digo, que todo cuando pidierais al Padre mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías, por ejemplo, el dicho de antes, no, dentro de poco no beberéis, luego un poco me veréis. Estas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, es decir, el día después de Pentecostés, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Yo salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Bien, entonces Jesús aquí en segundo lugar nos habla de otra fuente de gozo que está estrechamente ligada con la primera fuente. Cristo es la primera fuente, pero tú y yo debemos orar, siguiendo los impulsos del Espíritu para realmente sacar provecho de esta verdad cristológica, porque todos aquí somos de Cristo, amamos a Cristo, sí somos, ¿verdad? Nacidos de nuevo, pero no todos estamos gozosos, no todos somos cristianos felices. A lo mejor algunos aquí somos unos amargados, resentidos, ¿verdad? Andando en la carne. Y ahora, Jesús arranca diciendo pues, debemos orar. Versículo 23, de cierto os digo, que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Antes que nada, de cierto os digo. De cierto os digo. En griego, amén, amén. Jesús aquí está consciente de poseer una autoridad completamente singular, una autoridad única. Cuando tú lees a los profetas, no encuentras a Jeremías, no encuentras a Isaías, Ezequiel diciendo, de cierto os digo. Cuando abrís los documentos apostólicos del Nuevo Testamento, en ningún momento veis a un apóstol diciendo, de cierto os digo. Pero Jesucristo dice, de cierto os digo. En otras palabras, lo que yo estoy a punto de deciros es de fundamental importancia. Prestad mucha atención, y que Cristo usara este dicho revela que Él se consideraba con una autoridad completamente exclusiva. Un treintañero Galileo dice, de cierto os digo. ¿Y por qué habla así? Porque Él, además de ser hombre, es Dios. Él es Dios. Dice el comentarista Leon Morris, no encontramos ningún paralelo judío donde esta palabra alguien la usara para introducir lo que iba a decir. Jesús habló así para que la gente supiera que era alguien muy especial. Por ejemplo, en el Sermón del Monte también hace algo parecido. Dice, antes habéis leído que se dijo a los ancianos, bla, 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 mas yo os digo. Vamos, ¿cómo este muchacho nazareno, treintañero, cómo va a elevarse por encima de la tradición de los ancianos? Porque este muchacho, queridos hermanos, es Dios encarnado. Es la segunda persona de la Trinidad. Él es divino en el sentido pleno de la palabra. Si yo, por ejemplo, ¿os imagináis esta mañana? Hermanos, yo sé que Moisés y Elías y Jesucristo han dicho, pero yo, Pastor Will Graham, os digo, hermano, hay que llamar a la policía de cazadores de herejes, ¿no? Yo no puedo ponerme por encima de la autoridad de la palabra. Pero Jesucristo sí puede ponerse por encima de la autoridad de cualquier otro santo, porque Él es el santo de santos. Él es Dios sobre todo. Y hay un montón de ejemplos de cierto en el Evangelio de Juan. Os cito rápidamente 3 ejemplos que hemos estudiado como iglesia. Número 1, Juan 1:51. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús aquí está diciendo, yo soy la escalera de Jacob. Número 2, Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ejemplo número 3. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora tenemos otro ejemplo. Versículo 23. De cierto os digo, todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, antes de enfocarnos en estas peticiones, considerad una vez más la grandeza de Jesús. Porque por un lado está diciendo, de cierto os digo. Pero ahora dice, si leéis bien lo que hemos dicho, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Señor, aquí estamos en Janaluque, Almería, y elevamos esta oración
apelando al nombre de nuestra hermana Pili. Señor, hoy oramos en el nombre de Andrés. Señor, te invocamos en el nombre de Paco y Trini. Hermanos, blasfemia. ¿Cómo podemos invocar el nombre de un simple hermano o hermana en la oración para dirigirnos a Dios? Y aprovecho para decir, eso es lo que hacen los católicos con María. Oran al Padre, no apelando a María. Blasfemia, hermanos. Porque entonces, Pastor Will, no es blasfemia orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Porque Jesús era hombre. ¿Cómo podemos nosotros orar en el nombre de Jesús si Él es un hombre? Exactamente. El único Dios hombre se llama Jesucristo. Por tanto, es correcto y bíblico orar en el nombre de Jesús. Y esto es fuerte, porque en el Antiguo Testamento solamente oraban en un nombre. Solamente oraban en el nombre de Dios, nunca en el nombre de la criatura. 2 ejemplos. Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás mi pecado que es grande. Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Señor, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Líbranos, perdónanos por amor de tu nombre. ¿Veis? Antiguo Testamento. Señor, en tu nombre, te lo pedimos en tu nombre, rogamos en tu nombre, lo suplicamos en tu nombre. Y ahora Jesús, 30añero Galileo, dice, orando ahora en mi nombre. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Este es el Hijo eterno de Dios. Si no es el Hijo de Dios, es un lunático. Es un falso profeta, un engañador, un lobo. Pero o es el Hijo eterno de Dios o es un lunático o un mentiroso. El pueblo de Dios puede orar en el nombre de Jesús porque Él es el único Dios hombre. No oramos en el nombre de María. No oramos en el nombre de Santa Ana. No oramos en el nombre del arcángel Gabriel, porque María no es Dios, Ana no es Dios, Gabriel no es Dios, pero sí oramos en el nombre de Jesús, porque Él es Dios, la segunda persona de la bendita Trinidad. Y cuando tú presentes esta oración en el nombre de Jesús, estás reconociendo su deidad. Y también ahora, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo yo presentar peticiones en el nombre de Jesús? En primer lugar, quiere decir, orar en el nombre de Jesús es entender que sin Jesús tu oración es asquerosa. Tu oración huele a sobaco no santificado. Tu oración es un pecado. Sin Jesucristo, todo lo que le dices a Dios, todo lo que haces es pecado. Dios solamente acepta la obra de su Hijo Jesucristo. Y si tú estás en Cristo, Él te sonríe. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, estás reconociendo, Padre, delante de ti no tengo virtud, no tengo mérito, no tengo nada digno de aprobación. Por tanto, me escondo en el nombre de Jesús. Cristo, oro en el nombre de Cristo. Así que número 1, oramos en el nombre de Jesús. Porque Él es el amado del cielo y Dios nos acepta en Cristo. Por esto oramos en el nombre de Jesús. Segundo lugar, orar en el nombre de Jesús significa que debemos orar según la voluntad de Jesús. Yo no oro en mis oraciones según la voluntad de Rosa, según la voluntad de Nicolás. Nosotros oramos en oración según la voluntad de Jesús. Por tanto, antes de orar, piensa. La petición que estoy a punto de presentar es del agrado de Jesús. ¿Oraría Jesús algo así? Y ahora, si hay dudas, porque yo sé que hay muchos momentos cuando no tenemos claridad, podemos decirle, Señor, si es conforme a tu voluntad, Señor, te pedimos. Por ejemplo, el otro día, oramos por Sandra aquí el día jueves, ¿verdad? Oramos por ella como congregación y encomendamos a Sandra al Señor y desde luego oramos por su sanidad. Pero no declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu en el nombre de Cristo. No, hermanos. Encomendamos a Sandra al Señor y apelamos a su voluntad. Oramos en el nombre de Jesús, pero Señor, hágase tu voluntad. Sí, es lícito orar por la sanidad. No sabemos si siempre es la voluntad de Dios sanar, pero sí encomendamos estos casos dudosos a la voluntad del Señor. Así que siempre digo esto, ¿no, hermano? Disimula como si Jesús estuviera físicamente sentado aquí en el culto.
Digamos que estuviera aquí en lugar de Mauricio. Ahí está Jesucristo encarnado sentado. Y yo le pido al Señor Jesús que nos despida con una oración. ¿Qué diría Jesús en esa oración? ¿Cómo oraría Él? Esa es la pregunta que tienes que hacerte para orar correctamente en el nombre de Jesús. Y acordaos también del contexto. Estamos en un contexto de evangelización. Cristo está a punto de marcharse, va a dejar a los discípulos en un mundo antagónico y les está diciendo, chicos, no teméis. No debéis temer, yo estaré con vosotros, haré maravillas a través de vosotros si oráis en mi nombre al Padre. O sea, el contexto no es un cristiano acomodado, materialista, egoísta, perezoso, que no hace nada y ora para que Dios le bendiga sin que él se esfuerce. No, el contexto es hombres que están a punto de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y en este contexto Jesús dice, pedid en mi nombre, pedid poder para predicar, pedid que yo respalde por mi espíritu el anuncio apostólico. Una de las noticias más consultadas en 2023, según Google, fue la muerte del actor Matthew Perry. Él era muy famoso cuando era joven en el Reino Unido por una serie, Friends, que sale también en español. Y luego salieron las páginas cristianas diciendo, qué bien, Matthew Henry fue al cielo, porque encontraron una entrevista que hizo en la tele hace unos cuantos años, cuando él dice que oró una vez al Señor. Pero claro, cuando ves la entrevista que hizo Matthew Perry, él dice lo siguiente: oré a Dios pidiéndome una cosa, Señor, hazme famoso, hazme famoso. Y vamos a ver. Ahora las fuentes mediáticas cristianas están en Facebook, en YouTube diciendo, Matthew Perry era un creyente porque una vez oró al Todopoderoso. No, hermanos, os puedo decir que esa oración no fue una oración en el nombre de Jesús. Cuando tú estás en el contexto de los discípulos, completamente rendido a la voluntad del Señor, no estás con tonterías. Señor, hazme famoso. Señor, hazme rico. No, tú estás orando, Señor, hágase tu voluntad. Glorifica tu nombre. Señor, extiende las estacas del territorio de Cristo. Corre tu palabra. Sea glorificada. Cuando tú has nacido de nuevo, tus oraciones son diferentes. Y es fácil, hermano. Entra una persona incrédula en un culto de oración, se pone a orar, te das cuenta enseguida. Yo, lo mío. No están orando en el nombre de Jesús. Pero cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno es un verdadero discípulo, ora según la voluntad de Jesús. Matthew Perry no levantó aquella oración en el nombre de Jesús. Es que número uno, oramos en el nombre de Jesús, reconociendo que sin Él nuestra oración es asquerosa. Huele fatal ante la nariz de Dios. Número dos, oramos en el nombre de Jesús porque oramos según su voluntad. Como en Hechos 4:29, ahora Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esa sí es una oración en el nombre de Jesús, porque es la voluntad de Jesús que prediquemos la palabra de Dios. ¿Os imagináis ahí? Hechos capítulo 4. Oh Señor, nos acercamos a ti para que nos hagas famosos, Señor. Famosos, ricos, conocidos hasta los confines de la tierra. ¿Os imagináis, hermanos? Y ahora pensamos que una persona es cristiana por pedir que Dios le haga famoso. Por favor, hermanos, por favor, es hora de despertarnos, queridos, y orar en el nombre de Jesús. Así que uno, oramos en el nombre de Jesús, reconociendo que solamente en Él tenemos acceso al Padre. Número dos, oramos en el nombre de Jesús, presentándole al Padre la voluntad de Jesús. ¿Qué quiere Jesús? Eso lo vamos a orar. Y ahora vamos acabando con el estudio de hoy. Jesús dice en el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que os anunciaré la verdad acerca del Padre. No, porque en el Evangelio de Juan hay muchas alegorías. Por ejemplo, derribad este templo, en 3 días lo levantaré. En aquel momento los discípulos no entendieron la alegoría, pero después de Pentecostés lo entendieron. De hecho, Juan 2 dice que, en el versículo 21-22, Cristo hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creían la escritura y la palabra que había dicho. ¿Por qué? Porque aquí es post-Pentecostés. Ahora tienen alumbramiento, iluminación. Y por eso tú lo entiendes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes esta mayor medida del Espíritu Santo. Dios te ha dado a ti la unción
1 de Juan 2:20, tienes la unción y conoces todas las cosas. Aquí no somos cash lunitas. Esta semana Cash Luna salió en un culto en un país de Latinoamérica, literalmente derramando una botella de agua sobre la cabeza de un feligrés pelirrojo o rubio que estaba sentado en la primera fila del culto. ¿Y sabéis por qué derramó la botella de agua sobre ese feligrés? Lo estaba ungiendo. Estaba dando a entender que este varón, este joven, iba a recibir una unción de parte de Dios. Pero si tú conoces la doctrina bíblica de la unción, sabes muy bien que todos los cristianos somos ungidos. Todos. No, la idea no es, porque en círculos carismáticos neopentecostales la idea es, no. El ungido es el pastor. O bueno, ahora el apóstol, o el profeta, o ahora el querubín. En Brasil ahora no hay pastores, hay querubines, hermanos, llevando a las iglesias. Qué tonterías, por favor, ¿no? Ahora no hay líderes de alabanza, hay salmistas, hay levitas. Qué soberbia, qué arrogancia, hermanos. Todo el pueblo de Dios es ungido porque todo el pueblo tiene la unción. Lo que pasa en la iglesia es que otros hermanos tienen llamamientos distintos. Ok, yo soy pastor, yo tengo un llamamiento diferente, pero no soy más ungido que nadie aquí. Si tú eres nacido de nuevo, eres tan ungido como yo y yo soy tan ungido como tú. Lo que pasa es que hay diferencia entre los dones. Todos somos ungidos. Ahora yo confieso, a mí me encantaría hoy acabar el culto, pedirle a Encarna que salga y wow, sacar una botella de Fanta naranja y de verdad me encantaría, pero el temor del Señor me encantaría hacerlo y wow, me reí el otro día de Cash Luna. Pero hermanos, eso es lo que están viviendo incluso en España. Hay iglesias allí con este pensamiento. A veces he ido a predicar a iglesias y se entiende que eres el pastor y casi te adoran. ¿Por qué? Porque tienen la unción, la idea de que la unción es del pastor. Y si el pastor me imparte su unción, tonterías, hermanos. Tonterías. Todo el pueblo de Dios es ungido. Todos tenemos el Espíritu y conocemos todas las cosas. Y versículo 26, 27. En aquel día, cuando recibáis esta plenitud de la unción, el Espíritu Santo, pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Jesús aquí no está negando su obra de intercesión. Lo que está diciendo es que vosotros al recibir esta plenitud del Espíritu Santo, vais a estar en estrechísima relación con Dios el Padre. Cristo está resaltando la intimidad que tú y ahora vivimos con el Padre por medio del Espíritu de Cristo. No está negando aquí su oficio sacerdotal, porque Romanos 8:34, Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25, Él vive para siempre para interceder por nosotros. Pero Jesús dice que yo no rogaré por vosotros, porque vosotros mismos vais a disfrutar, gracias a mí, vais a disfrutar de una intimidad directa con el Padre. Y qué hermoso también es esto. Pero aquí debemos tener mucho cuidado con una declaración de Jesús que podría confundir a algunos aquí en esta mañana. Él dice, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es que dice, vais a tener intimidad con el Padre por medio de mi obra. Por tanto, dice, no digo que yo ruegue por vosotros. Es verdad que está rogando por nosotros, pero tenemos acceso directo al Padre en nombre de Jesús. Pero ahora una parte casi difícil aquí. El Padre os ama porque vosotros me habéis amado. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? Jesús está diciendo que la salvación es por obras. A primera vista, ¿ok? A primera vista. Porque claro, Dios me ama a mí si yo tomo la decisión de amar a su Hijo. Esto es lo que podríamos sacar aquí de este texto con un estudio superficial. Ahora debemos preguntarnos algo. Dice, mi Padre os amará si vosotros me amáis y si creéis en mí. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Quién pone en ti amor por Jesucristo? Dice Padre. Y no solamente habla de amor, habla de fe. ¿Quién te da a ti el don de la fe para que tú creas en Jesucristo? Dios el Padre. Entonces, es cierto que sí. Si tú amas a Cristo, el Padre te ama. Y si tú tienes fe en Cristo, el Padre te ama. Pero no te olvides de que tu amor y tu fe son regalos
de Dios el Padre en el poder del Espíritu Santo. Tú amas a Dios porque Dios puso su amor en ti, y pondré un par de textos para que veáis que es así. Y tú tienes fe en Cristo porque Dios te regaló la fe. En primer lugar, Dios te da el amor. 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. ¿Veis el orden, hermanos? Y ese mismo Juan. Entonces Dios nos ama antes de la fundación del mundo, y como fruto de amor nos da amor por Él. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que en esta mañana tú dices: pastor, yo amo a Dios. Y si me estás diciendo la verdad, es por el Espíritu Santo. Porque tú, según tu naturaleza adánica, no puedes amar a Dios. Tú odias la luz de Dios. Huyes de Dios. Si tú con toda sinceridad me puedes mirar a los ojos en esta mañana: Pastor Will, yo amo a Dios. Yo digo aleluya al Espíritu Santo. Él te dio esta clase de amor. Si amas a Dios, es gracias a Dios. Y Él te ama desde luego porque Él ama lo que ha hecho en ti. Y en segundo lugar, también os he dicho que la fe es de Dios también. Aquí tengo varios textos. Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis. Que creáis es la obra de Dios en mí. Porque el hombre natural no ve gloria en Cristo. El hombre natural dice que la cruz es piedra de tropiezo. El hombre natural dice que la cruz es locura. ¿Cómo puede la gente adorar a un hombre sangrando, crucificado, maldito? Pero para los escogidos, la cruz es poder de Dios, sabiduría de Dios. Dios labra fe en nuestro corazón. Otro texto, Mateo 16:17. Pedro dice: yo digo que tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Cristo no responde diciendo: oh Pedro, tú eres increíble. Gracias a ti por haber ejercido tu libre albedrío. Grande es tu buena voluntad, amado Pedro. No. Dice: Simón, Simón, hijo de Jonás, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú me dices a mí en esta mañana: pastor, yo creo en Jesucristo con todo mi corazón. Aleluya, Dios el Padre, que te abrió el entendimiento, te regaló la fe, y ahora Dios se deleita en su obra que ha hecho en ti. Y luego creo que el caso más famoso, Efesios 2:8, que muchos tenéis memorizado: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, ¿es correcto decir que Dios ama a los que aman a Jesús? Sí. ¿Es correcto decir que Dios ama a los que tienen fe en Cristo? Sí. Pero recordemos que dicho amor y dicha fe son obras de Dios en el alma, y Dios se deleita en la obra que Él hace en nosotros. Si Él no hubiera hecho en ti esta obra, nada de lo que tú haces sería agradable delante de Dios. Pero ahora ya que tienes verdadero amor por Dios y verdadera fe en Dios, todo lo que haces te lleva a adorar al Señor. Tú estás ahí fregando los platos en la cocina, alabando al Señor, y Dios está recibiendo todo aquello como olor fragante a Dios. Estás ahí, Mercadona, Carifuli de la entre semana, haciendo la compra, comprando para tu familia con amor, dando gracias al Padre, y Dios está contigo, estás disfrutando de su presencia. Estás ahí en el coche, a solas entre semana, pegando voces con el disco de alabanza ahí puesto, y Dios está ahí recibiendo gloria de tu parte, porque Él ha hablado en ti fe, amor, y ahora todo lo que tú haces en el nombre de Jesús para la gloria de Dios es agradable. Y hermano, aunque cantes como una foca, aunque cantes como un gato que está a punto de ser estrangulado, Dios se deleita en tu adoración, porque es adoración en espíritu y en verdad. Es algo nacido de Dios, y Dios se deleita en sus obras en ti. Soli Deo gloria, aleluya a Dios. Y pues acabamos con el versículo 28, donde Jesús dice: yo salí del Padre, he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Bueno, aquí no hace falta casi explicar nada. Lo entendemos, ¿verdad? Tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo. Tú lees el versículo 28 y no hace falta que yo te lo desglose. Es que tú lees este versículo como regenerado y lo entiendes a la primera, ¿verdad? O sea, dice en primer lugar: salí del Padre. ¿Por qué dice esto? Porque en el principio el verbo estaba con el Padre. Juan 1:1, ¿algún hermano que lo diga en voz alta? En el principio el verbo estaba con Dios.
Era con Dios en el principio. Así que yo salí del Padre. Así que en el principio está el verbo con el Padre, Él es Dios. Y ahora acto seguido dice, yo salí del Padre y he venido al mundo. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Así que está con el Padre, ahora sale del Padre, viene al mundo para realizar nuestra salvación eterna. Y luego, después de haber efectuado nuestra salvación, es con Hebreos 1:3 que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Jesús está con el Padre, desciende al mundo, está aquí en esta tierra 30 y pico años realizando su labor salvífica y luego asciende, donde dice ahí, versículo 28, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Tú entiendes esto? Eso para ti es ABC, 1, 2, 3, eso es fácil. ¿Por qué? Porque tienes la unción, tienes la medida más plena del Espíritu Santo del Señor. Por tanto, hoy, amado, que estas grandes verdades sean incorporadas en tu vida de oración. Que tu vida de oración sea rica, potente, bendita. Que seas un cristiano feliz en oración. Y piensa, lo que yo siempre hago, ¿no? Cuando estoy leyendo un texto bíblico o a modo personal o con mi esposa, ¿no? Voy tomando apuntes. Y luego convierto estas cosas en cuestiones de oración. Y convierto el texto bíblico en una oración. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer con el segundo punto? Bueno, empiezas dando gloria a Dios por poder orar en el nombre de Jesús. Qué honor orar en el nombre de Jesús. ¡Wow! Yo puedo orar en el nombre de Jesús. Dios no me va a fulminar porque estoy bajo Jesús. Gracias Dios porque tú has puesto en mí el deseo de orar conforme a la voluntad de Jesús. Tú le dices a un incrédulo ahí fuera, no, María, ora. Acaba el culto. Dile a la primera persona que veas ahí por la calle. Oye, ¿quieres orar esta tarde en el nombre de Jesús? ¿Quieres orar según la voluntad de Jesús? Por supuesto que no. Él quiere orar por mujeres, por alcohol, por drogas. Pero tú quieres orar en el nombre de Jesús. Porque Dios te ha hecho nacer de nuevo. Tú amas a Jesús. O sea, da gracias a Dios por esas verdades que has visto ahí en el párrafo. Gracias, Padre, porque tú me amas. Gracias, Padre, porque tú me diste el amor. Gracias porque tú me diste la fe. Y conviertes este párrafo en una oración de alabanza a Dios. Y conviertes pues la Biblia en un libro de oración. Así que, hermano, hoy cultiva tu gozo, contemplando a Cristo, meditando en Cristo, pero también cultiva este gozo con una vida avivada de oración. No es posible que tú estés aquí hoy sentado, bien en el Señor, feliz, si estás descuidando tu vida de oración. No es legalismo, porque no te estoy diciendo no vas a ir al cielo, no estoy diciendo vas a perder tu salvación, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo los cristianos de General Luque y Almería que no están poniéndose las pilas en esta semana, que no están orando, que no están quebrantándose delante de Dios, humillándose delante de Él. Estos creyentes que están en nuestra membresía no van a ser cristianos felices. No lo siento, porque Dios ha unido nuestra felicidad con nuestra obediencia. Por tanto, por amor a vuestra alegría, por amor a vuestro gozo, os pido pastoralmente que oréis, que busquéis a Dios por la mañana, por la tarde y por la noche. Y nosotros, por cierto, no somos como los musulmanes. Ellos oran 5 veces al día y están felices de orar 5 veces al día. Hermanos, cuando tú has nacido de nuevo, tú oras todo el día. Sí, hay un culto de oración en la semana, está bien que asistas, amén. Pero si tú has nacido de nuevo, tú verás que tu corazón siempre está en comunión con Dios. Estás ahí en el parque, estás orando a Dios. Estás ahí en la moto, adorando al Señor. Si tú has nacido de nuevo, Dios ha creado en ti una vida de oración 24 horas al día, 7 días de la semana. Y acabo con esta cita, para que veáis que la oración y el gozo no se pueden separar. 1 Tesalonicenses 5, 16, 17. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Veis lo que hace el Espíritu Santo? Gozo, alegría en el Señor. Una iglesia, por cierto, perseguida, Tesalónica. Pero dice, podéis tener gozo en el sufrimiento orando a Dios. Y en las oraciones acordándonos de lo grandioso que es Cristo, lo increíble que es Jesucristo, lo magnífico que es Jesucristo. Dios nos ha dado a todos un regalo, una dádiva, un obsequio hermoso que nos va a convertir en cristianos felices, realizados, contentos. Es la dádiva de la oración. Por tanto, a orar, a buscar a Dios. Pero no me malinterpretes. No te estoy diciendo de forma egoísta, ora para que seas un cristiano contento, porque en última instancia eso es humanismo.
Yo te digo hoy, ora para que Dios sea glorificado en ti. Ora para la alabanza de la gloria de tu Dios. Y como bien dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. O sea, irónicamente, cuando tú pones a Dios en primer lugar, sales más contento. Sales más gozoso. El hombre mundano solamente busca lo suyo: dinero, mujeres, emborracharse, y es el hombre más amargado del mundo. Las feministas más de lo mismo. ¿Alguna vez habéis visto las caras de las mujeres en estas manifestaciones feministas? Unas resentidas, envidiosas, amargadas de la vida. Pero los hombres y mujeres de Dios que aman al Señor y buscan primeramente su reino, están contentos. Tienen el gozo del Señor. ¿Cómo explicar esto? Pues no te lo puedo explicar. Solamente sé que es la obra del Espíritu Santo del Señor. Que todos podáis ser fuertes pues en el gozo de Dios, orando para la gloria del Señor. Hoy hemos visto 2 puntos. Gózate en el resucitado, gózate en la oración. En primer lugar, querido hermano, hoy, para ser un cristiano feliz, gozoso, contempla a Cristo. Predícate el evangelio día tras día. Cristo, Cristo, glorioso, magnífico, incomparable. Y número 2, gózate en la oración. No vas a ser un cristiano fuerte, no vas a ser un cristiano poderoso sin la oración. Así que convierte esta predicación de hoy en una oración. Ahora vuelve a casa, estés en el coche ahora. Cuando estés en el coche después de culto, ora a Dios, ora a Dios. Si nadie va contigo en el coche, canta. Baila en el coche si quieres, pero mantén los ojos abiertos, ¿no? Estás conduciendo, hermano, no peques. Convierte la oración en una fuente de gozo en tu vida, y que Dios pues nos dé una iglesia feliz, contenta, gozosa en Él. Así que gocémonos en Jesucristo, gocémonos en la oración en su nombre, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Y ahora vamos a obedecer lo que hemos predicado orando. Vamos a orar al Señor. Oremos a nuestro Dios. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres tan bello que has querido que seamos un pueblo gozoso. Vemos a los ídolos en la Biblia que oprimían a sus adoradores, demandaban hasta sus hijos, su sangre, su dinero, su todo. Y sin embargo, ahora contemplamos al Dios de Jacob, al Dios, Señor de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos un Dios que quiere que sus adoradores estén felices. Quiere que estén contentos, llenos del Espíritu Santo. Gracias por ser tan bello, Señor. Gracias por ser tan bueno, que quieres que tu pueblo esté feliz en ti. Gracias, Dios, porque hoy en el texto hemos visto tu hermoso corazón que nos fascina. Gracias, Padre, por revelarte hoy tal y como eres. Eres un Dios que tiene ganas de bendecir a tu pueblo con felicidad y gozo en el Espíritu Santo. Y amado Dios, gracias sobre todo por Cristo, fuente inagotable de gozo. Nada más pensar una vez más hoy en Cristo como nuestro Cordero, como nuestro profeta, sacerdote, rey. El gozo nos inunda, Señor. Él nos entra en el alma, nos llena, nos hace bien, Señor. Gracias por Jesucristo. No tenemos ninguna razón para estar en un estado permanente de abatimiento de alma, porque incluso los cristianos perseguidos pueden disfrutar de tu gozo al saber que Cristo reina. Y si incluso llegan a matarnos, degollarnos, estaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Aumenta nuestro gozo y pon nuestra mirada en las cosas venideras, y sobre todo pon nuestros ojos en Jesucristo. Y amado Dios, ahora en segundo lugar, tenemos una tarea pendiente contigo. Señor, debemos reconocer que nuestra vida de oración, tanto personal como congregacional, dista mucho de lo que podría ser. Nos da vergüenza reconocerlo, Señor, pero no podemos engañarte con palabras bonitas y flores. No, Señor, tú ves lo que hay. Y quisiéramos pedirte, Señor, aquí públicamente, que nos perdones por nuestra falta de entrega a la hora de buscarte, orarte, por poner el WhatsApp en primer lugar, el ordenador, el trabajo, la familia, cosas legítimas. Señor, perdónanos. Ayúdanos a empezar cada día, Señor, levantándonos en oración. Que cada día la primera palabra que salga de nuestra boca sea
glorifica tu nombre hoy, Señor. Aleluya a ti, Padre. Te bendigo, mi Dios. Eres grande, majestuoso. Señor, produce en nuestra iglesia una vida de oración incesante. Hazte de todos aquí, Señor, hombres y mujeres de oración, de intercesión. Porque, Señor, hemos entendido hoy que has entrelazado estas dos cosas. Nuestro gozo personal como creyentes y nuestra entrega a la oración, Señor. Perdónanos, Padre. Nos has dado hoy un toque de atención con mucho cariño, con mucho amor. Pero, Señor, nos has hablado hoy. Y pedimos que podamos ahora poner por obra, Señor, lo que has dicho aquí a la iglesia. Haznos gente de oración. Haznos gente que busque tu rostro. No con el fin de sentirnos felices. Porque esto es básicamente buscar nuestro bienestar. Señor, conviértanos en gente de oración. Para tu gloria. Para tu alabanza. Para tu santo loor, amado Dios. Y luego, Señor, al buscarte así, tú derramarás sobre nosotros como consecuencia un gozo inefable y glorioso. Y gracias, amado Padre, porque el gozo que hemos experimentado en esta tierra, como decía Calvin en su cita, es una pequeña medida de lo que vamos a beber cuando regrese Jesucristo. Y, Señor, si experimentamos ahora mismo aquí, en esta mañana, este gozo pleno que nos llenará en el día de Cristo, Señor, caeríamos aquí muertos. Tal gozo sería demasiado intenso y fuerte para nosotros. Oh, Señor, gracias porque en aquel día, como alguien oró esta mañana, no seremos más gusanos, sino como mariposa. Tenemos nuevas facultades capaces de retener y recibir este gozo que lo sobrepasa todo, Señor. Oh Dios, aleluya, por las gotitas de gozo que nos has permitido experimentar en esta vida. Y si estas gotas que nos has dado han sido capaces de mantenernos a flote ante nuestros angustiadores, pues, amado Señor, ¿cómo va a ser aquel gozo cuando regrese Cristo? Oh, prepara nuestros corazones. Se acerca una gran fiesta. Vamos a festejar por los siglos de los siglos. Aleluya, Señor. Y mientras tanto, haznos un pueblo feliz en ti. Un pueblo gozoso. Un pueblo contento con su Señor y Salvador Jesucristo. Y perdónanos, Señor, por ser a veces unos resentidos, amargados, murmuradores, quejicas por todo. Oh, Señor, danos gozo. Danos gozo. Y que este gozo sea nuestra fuerza. Te lo pedimos hoy, amado Dios, con corazones contritos, humillados. Danos tu gozo para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice amén. Y no sé si podemos acabar